Ok, ahora sí empecemos. En el día de hoy vamos a tratar sobre la hoja de cálculo. En la plataforma ya está puesto dos archivos. El primer archivo contiene material texto de lo que es la hoja de cálculo. Pueden leerlo y pueden hacer, entonces, explorar y hacer pues sus pequeñas prácticas. Y en el otro aparece es la asignación. Eso es lo que le voy a explicar, la asignación en sí, cómo trabaja la hoja de cálculo. Voy a compartirles entonces mi pantalla completa para poder explicarle lo de la hoja de cálculo. Vamos a un archivo nuevo. Y voy a también tener abierto la asignación. Vamos a ponerlo grande para que se pueda ver. Ok, fíjense, en la hoja de cálculo es casi similar los formatos en lo que respecta a Word, en la parte de arriba, que tiene toda una primera fila de acá, donde está el nombre del documento. En este caso, el nombre que tiene es libro 2. Es decir, si en algún momento yo nada más le doy guardar, él me lo va a guardar con ese nombre del libro 2. Pero si yo quiero grabarlo con otro nombre, yo tengo que ir en archivo, guardar como, igual como se hace con Word. Después viene el menú principal, que es donde si uno entra en cada una de esas secciones, se les va a presentar varias otras opciones, ¿verdad? Propias de cada uno de los menús que aparecen ahí, de las opciones del menú. Por lo menos si yo estoy en inicio, aquí tiene todo lo que respecta a la fuente, ya sea de que yo tenga que cambiarle el tamaño de la fuente, en vez de 11, que sea de 12 o 14 o 16, cambiarle el tipo de fuente, que ya no sea Calibri, sino que sea Arial, ¿ya? O también trabajar con lo que es el color de la celda o el color de la misma fuente. También está la parte esta que se utiliza mucho, que es los bordes. ¿Cómo hacerle los bordes? Si quiero todos los bordes o solamente quiero un borde lateral o el borde inferior, ya dependerá de cuál es el borde que se quiera. Aquí es la sección de alineación. En esta sección de alineación es prácticamente igual que Word. Lo único que en la parte de arriba, aquí sí va a aparecer como ajustarlo más a la celda, porque aquí se trabaja con celdas. También si yo quiero combinar esa celda o quiero ajustar el texto con respecto a la celda. Aquí cuando trabajamos con los números, si yo quiero que los números tengan decimales o no. Aquí cuando queremos eliminar alguna una fila o columna, ¿ya? Y aquí es para el formato de la misma celda. El formato es decir, el tamaño, si yo lo quiero más ancho o más largo, ¿ya? Es aquí donde lo utilizamos. Y aquí también para lo que es ordenar. Importante esta parte de aquí que es para la suma, ¿ya? El botoncito esto que parece como una E. Si nos vamos a las otras opciones, por lo menos en insertar, lo que más predomina aquí es la parte de cuando se va a hacer gráficos, ¿ya? Si yo quiero insertar unos símbolos, los símbolos ya sea para la parte de ecuación, fíjense cómo se me convierte, ¿ya? Todo lo que es para símbolo.
en texto, el tipo de texto para poder nosotros trabajar, ya sea trabajar con cuadro de texto o trabajar con el WordArt, que el WordArt se utiliza mucho en la sección de PowerPoint, es el WordArt. Si nosotros queremos vincular, hacer vínculo, ¿verdad?, de una palabra X dentro de una de las celdas hacia donde yo quiero vincularlo, ¿ya? Está dibujo, de tal manera que este nos permite hacer un resalto de lo que ya se escribió, o nosotros podemos a mano alzada, podemos hacer también un dibujo. Está la disposición de las páginas, que es cuando nosotros queremos darle orientación a la página, que sea en vez de vertical, que sea horizontal. También vemos la parte de los márgenes, ya es lo que más se ve. Y aquí también hay una parte de un ajuste de impresión para el ancho y el alto de la página. Está la fórmula, que eso también lo vamos a utilizar mucho. La fórmula es cuando nosotros activamos esta F de X y activamos aquí en esta sección de la barra de fórmula, activamos para realizar la fórmula. Está también los datos. Aquí con los datos, si nosotros queremos ordenar un dato, voy a quitar esto que no voy a poner ninguna fórmula. Si nosotros queremos por lo menos ordenar un dato, ya sea ponerlo la cédula, ordenarlo por cédula o por apellido o por nombre, ya esto es muy usual. Y también hacer filtro, que me busque específicamente, vamos a decir, todos los campos cuyo número de cédula empiezan con 8, por decirlo así. Revisar es la revisión de ortografía y proteger el libro, ya, porque cada archivo es un libro, ya, y cada hoja, que es como lo que tenemos aquí, esta es una hoja, fíjense que abajo dice hoja 1. Si nosotros queremos agregar otra hoja, solamente tenemos que darle clic donde está el signo de más, ya, y me agrega otra hoja, ya. Entonces hay muchas hojas que yo puedo agregar, pero este es un mismo documento con varias hojas, ya. Y a este documento le llamamos libro. Eso es como los libros de contabilidad. En la vista, generalmente utilizamos en la parte esta de diseño de página. Diseño de página o el salto de página. Vamos a ver cómo está funcionando. El salto de página no está disponible. Ok. Tiene que estar habilitada la impresora para eso. Pero con este salto de página, nosotros vamos a ver cuáles son, cuántas páginas tiene este libro o esta hoja, por decirlo así. Y lo que hace es que se marca como muy tenuemente, se va a marcar a través de unos, aquí no está apareciendo, pero a través de unas líneas discontinuas se marca entonces la división entre una página y otra. Déjenme un segundito. Ok, vamos a continuar. Cuando nosotros vamos a escribir en la hoja de cálculo, tenemos que tener en cuenta de que al escribir se escribe en celda. ¿Qué es una celda? La celda es la intersección entre una columna y una fila. ¿Por qué le pongo primero columna? Porque la columna, que están representadas con las letras,
¿ya? La columna es A, B, C, D, E y así sucesivamente. Y las filas vienen representadas por número 1, 2, 3, 4, 5, hasta 200 y pico o 2000 y pico. Pero entonces este cuadrito, que es la intersección en este momento de la B2, esta es la celda. Cuando nosotros hacemos referencia, no hacemos la referencia con el valor, sino hacemos la referencia con la posición que hay. ¿En qué posición tú estás? ¿En qué celda? ¿Cuál es el valor que está en esa celda? Entonces, todo se tiene que trabajar primero. Todo va a venir con columna, columna y fila. Es decir, así como aparece aquí en el cuadro de nombre, que le está apareciendo B2. Cuando se hace referencia siempre va a ser columna y después la fila. No 2B, no fila y columna, sino columna y fila. Un ejemplo, vamos a escribir aquí la palabra Panamá. Esta palabra Panamá yo le puedo hacer varias modificaciones o varios formatos. Primero, aquí en fuente, yo puedo pintar la celda. También puedo cambiarle el color a la celda, a la fuente le puedo cambiar el color. El tamaño también lo puedo cambiar. Y puedo cambiar el tipo de fuente también. Vamos a ver. Vamos a agarrar este. Se puede centrar. Lo podemos centrar. ¿Ya? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Por lo menos, escribamos Universidad de Panamá. Si se fijan entonces que Universidad de Panamá está en la B4. Aquí tenemos, ¿ves? El cuadro de nombre de aquí, B4. Pero ¿qué resulta? El B4, que empieza a escribir su Universidad de Panamá, pero ella sobrepasa, ¿verdad? Agarra la parte C. Pero eso no es tan cierto, porque en la C no hay nada. Me voy a poner en la C4, fíjense. Y en la parte de arriba ustedes van a ver que no va a aparecer nada. Me voy a la C4. ¿Qué aparece? Ahí no hay nada. ¿Ya? O sea que yo puedo escribir ahí encima. Y es como que no se ve. ¿Cómo yo hago entonces que se vea todo? Yo puedo hacer varias maneras. Aquí, con el botón izquierdo del ratón, le doy, lo presiono, lo mantengo sostenido y arrastro hasta cubrir la otra celda. Y entonces me voy donde dice la parte de alineación, donde es combinar y centrar. Y ya aquí está involucrado, ¿verdad? Lo que es tanto la B y la C, la palabra Panamá. Aunque yo me ponga en la C, me agarra también la B. Y si me voy a la B, me agarra también la C. Y ahí ya está visible. Entonces, Universidad de Panamá me tomó 2 columnas. Igual puedo hacer esto. De que yo quiero... vamos a decir... Viva qué, viva a nosotros, por decirlo así. Pero esta palabra yo quiero que quede inclinada o que quede vertical y que cubra tanto a la parte de Panamá como Universidad de Panamá. Entonces yo hago lo siguiente, me voy acá nuevamente
Y en la sección esta de orientación, vamos a ir orientándola poco a poco, ¿ya? Ángulo ascendente pudiera ser, pero vamos a extenderlo más. Le doy un clic sostenido y me voy hasta donde el inicio, donde está Universidad de Panamá. Voy a combinar y centrar. Aquí yo veo que más o menos como que puede. Vamos a ir ajustando el texto. Y vamos entonces a darle la orientación que sea girarlo hacia arriba. Ahí está. Lo único que entonces vamos a cómo se ajustan las filas y las columnas. En la parte de arriba, ustedes ven el movimiento del ratón que está arriba. La flechita cómo se pone, como la flechita hacia abajo. Siempre y cuando yo estoy con el puntero en esta sección de la A, B, C, D, que son las columnas, ¿ya? Entonces, si yo me voy directamente a la línea horizontal que tiene de la A, fíjense el puntero cómo se pone, como que si fuese una cruz blanca. Pero si yo me pongo entre la línea de la A y la B, se convierte entonces en una línea vertical atravesada con unas flechas horizontales, ¿ya? Entonces es ahí donde yo le doy un clic sostenido y dependiendo de lo que yo quiero, en este caso yo quiero es achicarlo, así que voy disminuyendo y ahí va quedando, ¿verdad? La columna más reducida. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Ok, nuevamente trabajemos con Universidad de Panamá. ¿Pero qué quiero? Que Universidad de Panamá quede exactamente en esa celda B5. ¿Cómo hago esto? Entonces yo debo de ajustar. Fíjense que yo no he salido de lo que es la parte de esta sección de alineación, ¿ya? Entonces yo voy a ajustar el texto. ¿Qué hago? Le doy un clic aquí y él automáticamente me ajusta el texto con respecto a esa celda. Y ya queda entonces que yo puedo alinearla dándole el centrado aquí, tanto horizontal como vertical. Y ya me queda entonces ajustada la celda. ¿Hasta aquí estamos claritos con esto? ¿No hay preguntas? Ok, vamos a la parte de cómo sumar. Voy a poner varios números para poder sumar. Vamos a ver. Vamos a poner 2 columnas más. Cada número está en una celda. ¿Ya? Entonces, ¿qué queremos hacer? Voy a poner esto en un cuadro. ¿Ya? Le doy un clic sostenido, arrastro para cubrir todos los campos. ¿Ya? Todas las columnas, las filas. Donde está la información. Y me voy acá en la fuente, en el borde. Yo quiero es todos los bordes. Aquí. Todos los bordes. Y voy a aprovechar también para ponerle borde
exterior grueso. Fíjense cómo queda. Ok, a esto entonces vamos a, en la parte de abajo, vamos a hacerle la suma, vamos a sumarlo, a totalizarlo. Para eso nos vamos acá donde aparece la suma, ya que es como que si fuese una E. Le doy clic. Fíjense que estoy posicionada en la celda donde va a recibir el resultado, ¿ah? Le doy clic y ella automáticamente me genera la fórmula. Toda fórmula, aunque sea una suma, una resta, multiplicación, división, exponenciación, la que sea, debe de empezar con el signo de igual. En este caso, como se va a dejar sumar, entonces se dice, ¿desde dónde yo voy a sumar? ¿Hasta dónde? Quiere decir que yo voy a sumar, y abro paréntesis, ¿desde dónde? Desde la E3, que desde la E3 aquí empieza el valor. ¿Hasta dónde? Todo punto quiere decir como hasta dónde. Hasta la E6, que es el último valor. ¿Ya? Estableciendo ya el rango, que es importante, y fíjense bien que ahí se está poniendo primero columna y después la fila. E3, que es donde empieza, y después la E6, que es donde finaliza. Entonces él me va a sumar inclusive desde donde empieza, desde la E3, el valor que hay en la E3 hasta la E6, inclusive el valor que está en la E6 y todo lo que están dentro de ese rango. Él lo va a sumar. Ahí solamente le damos entonces el Enter. Ya automáticamente nos genera el total. Ahora yo quiero, si yo sé que es correcto este cálculo, entonces yo lo que voy a hacer, observan en la parte de abajo hay un cuadrito bien chiquito, verde. Ese cuadrito yo lo que voy a hacer es, me pongo encima de él. Ojo, si la flechita se le convierte o el puntero se convierte en 4 flechas, eso lo que hace es nada más es mover de posición. ¿Ya? Mover de posición, es lo único que hace. Pero si yo quiero es duplicar la fórmula, entonces me voy en ese cuadrito que está en el extremo inferior derecho de la celda y se me convierte en una cruz negra. Ahí presiono, doy el clic, lo dejo sostenido y arrastro con cuidado y suelto hasta llegar en el último. Y él me genera la fórmula. ¿Ya? Estos son los totales. Ahora, ¿qué resulta? Yo quiero hacer un cálculo intercalado. Vamos a poner aquí, para que se pueda apreciar, y aquí vamos a cambiarle el color como un verde. Ok. El amarillo y acá el verde. Yo quiero ahora sumar todas las columnas amarillas. Fíjense entonces que no es continua. Aquí hay una en amarilla, pero viene una verde. Entonces yo quiero amarilla aquí, amarilla acá para poder dar el total aquí. Igual con la verde. Me ubico en la sección de la verde y voy a sumar solamente los valores que están en verde. ¿Cómo hago eso? Como todo, ya sabemos de que cada fórmula debe de iniciar con el signo de igual. Yo voy a ir con la tecla, ¿no? El teclado. La que está arriba de los movimientos de los cursores o que queda debajo de lo que es el Enter. Esa es la tecla del chip. Esa tecla tiene una flechita hacia arriba. Bueno, esa la presiono y el 0
un solo toque al 0 para que me genere lo que es el igual, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Me voy a la celda donde está lo que yo voy a sumar. Lo que voy a sumar está en la E3. Le doy clic ahí. Él solito me pone que es la E3. Y en el teclado busca donde está la tecla de la más, del signo de más. Más. Voy a sumar entonces la otra amarilla. Le doy clic. Ya teniendo esas dos, le doy solamente el Enter. Y ahí me genera el valor. Igual algo con la verde. Me voy, me paso a la columna de el total de las verdes. Inicio con el igual. Le doy clic en el F3 más un clic en el H3. ¿Ya? Recuerden siempre, se pone es la posición, no se pone el valor en sí. ¿Ya? La referencia es la posición, en qué fila, en qué columna está. ¿Ya? Ahí le damos entonces el Enter. Y ahí aparece, ¿verdad?, el valor. Podemos hacer lo mismo, arrastramos para poder generar entonces el cálculo de esto. ¿Preguntas hasta aquí? Ya hemos visto entonces cómo centrar en una celda con la parte de alineación. Ya se puede centrar horizontal, vertical. También se puede hacer combinar la celda, tanto celda como columna se pueden combinar aquí en esta sección. También se puede ajustar el texto que viene en esta sección o darle dirección al texto que es en esta sección de aquí. Si nosotros queremos también colocarle puntos decimales, ¿verdad?, a los valores, también tenemos aquí cómo aumentarle o disminuirle los puntos decimales. Ya, aquí le estamos aumentando los puntos decimales, por decirlo así. Ok, les voy a dar entonces la visión de lo que es el trabajo que van a hacer. El primer trabajo. Profa, buenos días. Buenos días. Tengo una pregunta. ¿Ese trabajo de ese de cálculo se puede hacer con el teléfono o exclusivamente tiene que ser con calculadora? Con calculadora. Con el programa es con el programa de Excel. Disculpe, con computadora. Disculpe, profe. Sí, con cualquiera de los dos. Si usted tiene instalado en su celular el Excel, usted puede utilizarlo. La hoja de cálculo en Excel usted puede utilizarlo. O lo de Excel en la computadora. Con cualquiera de los dos. Ok, listo, profe. Muchas gracias. ¿Cómo no? La orden. Ok, en esta primera parte yo debo de tomar en consideración que la primera fila es para un encabezado, un título. Aquí hay 1, 2, 3 líneas, o sea que son 3 filas de encabezado. Yo voy a empezar a escribir es en la cuarta fila, ¿ya? Por decirlo así. Esta es la primera fila, segunda, tercera, en la cuarta fila. Aquí en la cuarta fila es que yo voy a empezar. Déjeme irme a la otra hoja en blanco. Primera fila, segunda, tercera, en la cuarta. Se supone que las primeras son para el encabezado. No voy a empezar a escribirlo todavía, esos encabezados. ¿Por qué? Porque se quiere de que el encabezado o el título esté centrado con respecto al cuadro. Vamos a empezar entonces a escribir
por decirlo así, los encabezados. En la cuarta yo voy a poner el provincia. Y después voy a poner, ok, me viene es 2019, ¿ya? En la misma cuarta me viene 2019. 2019 es lo que pongo aquí. Y debajo de 2019 me aparece superficie, con todo lo que hay escrito ahí. Ahí que resulta que esto me está agarrando 2019 dos columnas. Entonces le doy aquí en la B y la C, ajusto. Ya ahí están mis dos columnas. Una es de superficie y la otra es de cosecha. Pero ¿qué me dice aquí? Que yo tengo que ajustar esa celda. Me vengo aquí, ajustar el texto y también ajusto el texto aquí para que me salga completo. Y yo estoy viendo entonces que provincia se me está quedando rezagada en la parte de arriba. Entonces yo la voy a combinar y centrar para que me quede más alineada y la voy a ajustar. ¿Qué es lo que le está apareciendo a ustedes aquí? Voy a darle el cuadro ahí, todos los bordes, para que vaya más o menos. Ya, esto es lo que ustedes tienen que hacer para cada una de ellas, desde el 2019 hasta el 2022 y también valoración, ¿ya? Esto también no deben de ajustar, lo ajustan. También se le está pidiendo es que ustedes hagan el cálculo en la parte de arriba, fíjense, el total donde viene arriba. Y después es que vienen los nombres de la provincia. Ya, entonces yo tengo que dejar el espacio para ese total. Y después entonces empiezo a escribir acá Bocas del Toro. Y la otra provincia, estoy ampliando aquí. Y la otra provincia que le aparezca ahí. Y acá debo de poner el total. Pero ¿qué resulta? Ese total no es como la explicación anterior, que el total se coloca debajo de la información, sino yo lo quiero arriba, ¿ya? Entonces yo tengo que forzar de que qué es lo que yo voy a hacer de suma. Le voy a aplicar autosuma, pero ¿qué le voy a aplicar? Yo tengo ahora que hacer. Me voy donde está la B8, le doy un clic sostenido y arrastro hasta cubrir qué es lo que yo quiero sumar. Suelto y le doy el enter. Fíjense que ya me está apareciendo aquí que es desde la B8 hasta la B11. Y ahí entonces le doy sumar. Esto tiene que estar muy bien, esta fórmula, para que ustedes después puedan arrastrarla. Si la primera fórmula está mal, créanme que no deben de arrastrarla, porque después todo esto le va a salir mal. Ahora, se le está pidiendo que el título quede vamos a decir, el título tiene que quedar centrado con respecto al cuadro. Vamos entonces a combinar y centrar. Esta es 2020. Combinar y centrar. Este va a ser 2021. Combinar y centrar. Este va a ser
2022. Ahí tenemos ya las columnas correspondientes. Y nos falta la de valores. ¿Qué valores también tiene 2 columnas? Tiene 2 columnas. Pero entonces esto es lo que me está definiendo prácticamente ya mi cuadro. Entonces ahora si yo me voy en la parte de arriba, le doy un clic sostenido, arrastro en la primera fila, suelto aquí, le doy combinar y centrar y entonces voy a empezar a escribir cuadro comparativo de la superficie sembrada, ¿ya? Tiene que permanecer en esa misma fila. Cualquier cosa que se le pase, entonces ustedes le dan a ajustar el texto para que ella solita ajuste, ¿ya? Y así se van también con la segunda línea y con la tercera línea también ajustar y centrar y empiezan a escribir. En la parte de los valores están, vamos a decir que la superficie de cada uno de las columnas hay que sumarlas, ¿ya? Igual que la cosecha en cada uno de los valores. Ellas se van a sumar. Al sumarlas, entonces aquí en valores yo voy a totalizar todo lo que es las cosechas y la superficie. Se suman es acá, ¿ya? Serían esta área de aquí. Empieza con el igual, más lo que aparece aquí, más lo que aparece acá, más lo que está acá, más este valor y le doy el enter. De esa manera tienen que hacer los otros cálculos. Denme 2 segunditos para Kirosana. ¿Pregunta hasta aquí? Vamos a continuar entonces. Voy a cambiarle el nombre de hoja 2, voy a cambiarle el nombre. Hay 2 maneras de hacerlo. Dándole doble clic, cuando ya queda sombreada, entonces yo voy a escribirle, este es el cuadro. ¿Ya? Acá vamos a poner porcentaje. Voy a abrir otra hoja y a esa hoja le voy a cambiar el nombre, pero de la otra manera. ¿Cómo? Me ubico ahí en esa hoja y le doy el botón derecho del ratón. Me genera un cuadro de diálogo donde yo voy a seleccionar donde dice cambiar nombre, ¿ya? Y ahí le pongo entonces porcentaje. O sea que yo estoy utilizando el mismo archivo que se llama libro 2 y a ese mismo archivo estoy utilizando, hay 3 hojas, ¿ya? 3 hojas. O sea que ustedes cuando me van a entregar su trabajo es en un solo archivo. Ese archivo va a tener 2 hojas. ¿Ya? Ok, ahora ¿qué vamos a explicar? En esta sección vamos a explicar cómo se hace el cálculo
para saber realmente cuál es mi calificación final, que es la calificación que hace y ya está establecido en el estatuto universitario cómo se debe de evaluar a un estudiante. A ustedes desde el inicio del semestre, cada profesor de las distintas asignaturas que ustedes dan, le tuvo que haber dado el cronograma de actividades o la programación analítica. En ella estaba establecida cuál era la manera en que se iba a evaluar. Por ejemplo, que iban a tener 2 o 3 o 4 parciales y que esos parciales tenían una evaluación de un 25, un 30, un 35%. Que si había proyecto, un 10%, un 15%. Que si eran tareas, asignaciones, qué sé yo, era un 30%. Y que el semestral, que eso sí no es negociable, el semestral tiene que ser a través de un 33% o un 35%. ¿Ya? La suma de todo eso tiene que darle el 100%. Entonces sería bueno que ustedes empiecen a buscar esos cronogramas o esas programaciones analíticas que le dieron y verifiquen cuál es la evaluación que tiene cada asignatura. No todas son iguales, jóvenes. No todas son iguales. ¿Ya? Lo que sí establece el estatuto de que tiene que ser 1/3 de cada de los rubros esos, parciales, asignaciones y semestrales. O sea que puede ser de 30, 35 y 35, ¿ya? Pero distribuido de esa manera, de tal manera que se completen los 100 puntos. En este caso, aquí solamente se hizo un parcial, ¿ya? Pero ese parcial tiene una ponderación de 20%. Pueden ser 3, 4, 5 parciales, los parciales que hayan ahí, pero la ponderación es de 20%. Se hicieron 4 asignaciones o 10 asignaciones o una asignación, pero la ponderación de eso es de 25%. Y así nos vamos al semestral con un 30%, en unos que ponen proyectos aparte de las asignaciones, pero le dan un 20%. Y asignatura, que también se evalúa, pone un 5% o un 2% o un 3%, dependerá lo que establezca cada docente. Ok, vamos entonces a colocar nuestro cuadro, ¿verdad? Vamos a empezar a escribirlo para ver cómo se hace esa ejecución. Ahí voy a dejar 2 espacios en blanco que son los de, vamos a poner, a minimizar aquí por mientras. Y a ver también el estudiante que está. Vamos a aceptar el estudiante. Smith Jocelyn. Vamos a continuar entonces. En la tercera columna yo voy a empezar a trabajar con el nombre, ¿ya? Que empieza nombre del estudiante. Ahí como se pasa, yo lo que hago es que lo voy a ajustar de una vez. Ajusto el texto. Nombre del estudiante, viene la cédula al lado. Y así me voy. ¿Qué me viene primero? Me viene la palabra parcial. Así que escribo parcial. Después, pero esta palabra parcial me ocupan, son 2 columnas, ¿ya? Entonces yo de una vez selecciono para ajustar esto, combinarlo. ¿Ya? Ya lo combino. Y escribo entonces que parcial dice que es
el número 1 y el valor es de 54 puntos, tiene ese parcial, pero que representa a un 20%. 20%. Vamos a ir acomodando, vamos a darle todos los bordes. Entonces aquí ya yo sé que estudiante yo tengo que seguir alineándolo, combinar y centrar 2 veces para que me quede, ay Dios mío, hice algo malo, quede ajustado, combinar y centrar. Aquí lo voy a alinear bien. La cédula también, combinar y centrar, y lo voy a ajustar. Voy ajustando entonces también mis columnas. Ya van quedando prácticamente igual. Denme 2 segunditos más aquí. Leida. Bonilla o Leida. Queen. Ok. El primer estudiante es, no importa el nombre, vamos a ponerle Betsy, ¿ya? La cédula tampoco, no interesa ahorita mismo. Ponemos cualquier cédula. Y vemos que el primer valor es 38, que Betsy sacó 38. Pero vamos a seguir haciendo los otros cuadros, ¿verdad? Las asignaciones. Dice que las asignaciones son 1, 2, 3, 4 asignaciones. O sea que son 4 columnas. Me vengo aquí, 1, 2, 3, 4 columnas. Y combinar y centrar, voy a escribir asignaciones. ¿Cuánta asignación hay? La número 1. La número 2. Número 3. Y la número 4. Estas son mis 4 asignaciones. Voy a ir reduciendo el espacio de las columnas para que el cuadro no me sea tan grande. Y dice que la primera asignación estaba ponderada con 25 puntos, la segunda con 100 puntos, la tercera con 50 puntos y la última con 100 puntos. Y que el valor, ¿verdad?, de todas esas asignaciones equivale a un 25%. Ya le voy entonces a ir haciendo mi cuadro y voy a ir acomodando. Aquí sigo con el ajuste de combinar y centrar y este 25% también. Combinar y centrar. Y voy a ajustarlo para que se esté viendo. Aquí esta alineación hacia arriba, igual que parcial, también lo voy a ir ajustando de manera vertical. Y ya va formando, ¿verdad? Vamos ahora con semestral. El semestral también son 2 columnas. Así que vamos a ir agarrando esas 2 columnas. Tomamos nuestras 2 columnas, combinar y centrar y escribimos semestral. ¿Cuántos puntos tiene ese semestral? Dice que ese semestral tiene 75 puntos.
y que corresponde a un 30%. Igual vamos a ir ajustando. Vamos a ir minimizando los espacios, las columnas. Voy a ir combinando lo que hay que combinar. Y nos viene proyecto. Proyecto también requiere de 2 columnas. La alineamos, ¿verdad? Combinamos y escribimos proyecto. Que el proyecto tiene 70 puntos y equivale al 20%. Ajustamos nuestra columna. Y vamos a ir remarcándolo en el cuadro. Aquí combinar y centrar. Ajustamos. Y nos vamos ahora a la sección de asistencia. También con 2 columnas. Ajustamos. Y escribimos asistencia. Que esa asistencia era de 16 semanas, o sea que se daba una clase a la semana. Entonces puede ser 16 o puede ser 32 si se dieran dos clases a la semana. ¿Ya? Y ella tiene una ponderación de 5 puntos. Aquí entonces vamos a hacer el correspondiente cuadrito. Lo que hay que ajustar, ¿verdad? Combinamos aquí, combinamos también acá. Y por último, entonces nos queda la nota semestral. Pero esa nota semestral también tiene 2 columnas. La combinamos y ahí él no tiene más nada para ver qué más dice nota final. Si tiene 2 columnas y tenemos que combinar y centrar hasta aquí. Alineamos todo, combinar y centrar. Vamos a ubicarlo bien y vamos a ir entonces achicando esa columna. La vamos a meter en el cuadro. Ya establecido entonces el cuadro más o menos, podemos empezar a llenarlo, ¿ya? Betsy dice que en la primera asignación sacó los 25 puntos, en la segunda asignación 95 puntos de 100, en la siguiente 45 puntos de 50 y 95 puntos de 100, que en el semestral sacó los 75 puntos. Sin embargo, en el proyecto tuvo la puntuación de 68 puntos de 70. Y la asistencia solo participó a 10 clases de esas 16. ¿Cómo hacemos el cálculo? Se hace a través de regla de 3. La regla de 3 es cruzada. Ejemplo, 38 por 20% entre 54. Pero recuerden de que nosotros no hacemos el cálculo a través de los valores, sino a las posiciones. Entonces sería de lo que está en la C6 se va a multiplicar por lo que está en la D7
en la D5 y se divide con lo que está en la C5. Esto vamos a combinarlo aquí para que no se me confunda. Ok, vamos a hacer entonces el cálculo. Empiezo siempre con el igual y abro un paréntesis. Empiezo a trabajar con paréntesis para poder ir separando los cálculos, ¿ya? Primero hago lo que es la multiplicación para después entonces dividir. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? La cruzada es lo que está en la C6, lo voy a multiplicar, busco donde está el asterisco en el teclado, el asterisco de la multiplicación, lo multiplico por lo que tiene en la D4, que es donde está el porcentaje. Cierro mi paréntesis, porque todo eso yo lo voy a dividir entonces. El slash es para la división y lo voy a dividir entre lo que está en la C5. Y ahí le doy el enter. Ok, aquí va a darme un resultado no muy apropiado porque hay que considerar de que este valor está multiplicado con un 20%, con porcentaje. Entonces yo tengo que dar mi resultado también en porcentaje. Pero voy a darle primero para que observen la diferencia. Ya la fórmula es esta. Después tenemos que adicionarle el otro para que pueda entonces convertirse en porcentaje. Le doy el enter, ¿ya? Fíjense que me da 14.1407, pero yo quiero que el punto correrlo, ¿ya? De la manera entonces lo más fácil es todo lo que hice de fórmula la voy a poner entre paréntesis desde el inicio, que todo esto entonces me lo multipliqué por 100. A multiplicado por 100 lo que hace es correr la posición decimal. Y ahí está. Me lo da en porcentaje. Y que el resultado me lo dé con 2 posiciones nada más. Ahí hay 3. Voy a reducirle a 2 posiciones nada más. ¿Pregunta hasta aquí? Vamos a continuar entonces el siguiente. Pero el siguiente son varias asignaciones. Así que toda la suma de todas estas asignaciones yo la tengo que multiplicar por el 25% y después dividirla entre la suma de todo esto. ¿Cómo lo hacemos? Igual, abro mi paréntesis. ¿Qué voy a hacer primero? La suma, ¿verdad? Entonces, ¿de qué? De esta, la que está en E6 más F6 más G6 más H6. Terminé con lo que es suma. ¿Ya? Unir primero esto. Lo sumé. Para después ahora multiplicarlo. Lo multiplico por el 25%. Hasta ahí llega un primer cálculo. Ahora yo tengo que dividir. Pero para poder dividirlo, entonces yo voy a separar. Separo entre paréntesis qué es lo que voy a dividir. Todo esto lo voy a dividir ahora. Abro mi paréntesis. ¿Entre qué lo divido? Entre la suma que está acá arriba. ¿Ya? Entonces empiezo arriba. Lo que está en E5 más F5 más G5 más H5. Y ahí termino mi cálculo. Pero recuerden que estamos trabajando con porcentaje. Así que quiero hacer de una vez, voy a hacer el cambio a que el resultado que me dé me corra las posiciones decimales. Entonces nada más le pongo por 100.
Y ahí está. Tiene muchos decimales, así que vamos a ir reduciendo los decimales. En número voy a reducirlo hasta que me quede en 2 posiciones decimales. Hago lo mismo con semestral. Igual. Abro mi paréntesis. Lo que está en J6 lo voy a multiplicar. Ay. Déjenme retroceder. Ahí que era. Semestral. Eran los 75. Ok. Igual. Abro mi paréntesis. Entonces, lo que está en J6 lo voy a multiplicar por lo que está en K4. Cierro mi paréntesis y lo voy a dividir entre los 75 puntos que valía el examen. Lo multiplico por 100. Aquí entonces tengo que aumentarle la posición decimal. Aquí le aumento a 2 posiciones decimal. Igual ahora hago con lo que es proyecto. Igual abro mi paréntesis. 68 que está en L6. Igual abro paréntesis. Lo que está en L6 lo multiplico por M4, cierro mi paréntesis, lo divido entre lo que está en L5 y de todo eso lo voy a multiplicar por 100. La asistencia hago lo mismo, igual, abro paréntesis, lo que está en N6 lo multiplico por lo que está en O4, cierro mi paréntesis para poder dividirlo entonces entre 16 o lo que está en N4 por 100. Disminuyo entonces las posiciones decimales. Ya. Ok. ¿Qué va a pasar ahora con mi nota semestral? Se supone que debe de ser la suma de todos mi porcentaje, ¿ya? Lo que hay en el porcentaje de parciales, de asignaciones, en el semestral. También todos estos porcentajes son los que yo voy a ir sumando para saber realmente cuánto es mi nota final. Empiezo entonces con el signo de igual y voy a ir sumando. Déjenme moverlo. Vamos a que se vea todo. Ay, Dios mío. Esto no va. Ok, aquí se ve todo. Empezamos aquí. Igual, ¿qué voy a sumar? El porcentaje que obtuvo el estudiante. Este que está en D6 más el otro porcentaje, 23.64, más, donde está el 30%, más
los proyectos más la asistencia, ¿ya? Esto es lo que se debe de sumar para que me dé la nota semestral. Ah, pero es que ninguna nota semestral le van a poner los puntos de esa manera. Ustedes van a obtener es una calificación con letras. Si es A, B, C, D. El estatuto establece que de 100 a 91 el estudiante tiene una A, la calificación. De 81 a 90 es una B. De 71 a qué, a 80 y qué, 80 y a 80, esa es una D. De 61 a 70, esa es una D. Y menos de 61 es una F. Ya, en base a eso se hace entonces la condición. Aquí vamos a utilizar es una función de condición que se le llama si. Le ponemos el igual y empiezo con si. Fíjense, al escribir de una vez, ella me está colocando que estoy utilizando la condición si, ¿ya? Abro el paréntesis, ya empieza entonces cuál es la verdadera fórmula que se debe utilizar. Esa fórmula dice que yo debo de trabajar con punto y coma para pasar de la prueba lógica a la prueba verdadera. Es decir, si se cumple la primera condición, entonces yo tengo que poner, si se cumple, qué es lo que tengo que colocar o a qué es merecedor el estudiante. De lo contrario, tengo que seguir preguntando, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a preguntar es lo que en la posición esta, lo que está en P6. ¿Qué es lo que está en P6? Si es respecto a los valores de 91, 71, 81, 61, para ver a qué equivale ese valor. Si va a ser una B, C, D o es una F. Entonces, empiezo. Sí, voy con la prueba lógica. Sí, lo que está en P6 es mayor o igual. Ese mayor o igual, el mayor lo utilizo con la tecla esa del Shift y en la parte de abajo, al lado de los movimientos del cursor, aparece una tecla con el símbolo de mayor y de menor. Es esa la tecla que yo presiono, ¿ya? Entonces, mayor o igual que 91, empiezo con el mayor, ¿ah? Si es mayor o igual que 91, esta es mi prueba lógica. Ahí dice, es mayor, 90.26 es mayor que 91, me dice que no es mayor. Así que yo debo de preguntar, ¿pero qué resulta si es mayor? Entonces yo tengo que irme por el valor verdadero. Si es mayor, entonces yo tengo que separarlo por un punto y coma para poder pasarme ahora al valor verdadero. Ah, si es cierto. Entonces yo tengo que, abro comilla y le pongo que es una A. Ya trabajé con mi valor verdadero. O sea que depende del valor que tenga el estudiante que haya tenido en su calificación, ahí entonces el valor verdadero va a ser entonces la calificación con letra. De lo contrario, yo tengo que seguir preguntando. En esa misma línea tengo que seguir preguntando si ese valor corresponde entonces a una B, una C o una D. ¿Ya? Entonces, punto y coma para poder pasarme de un valor a otro. ¿Ya? Ahora voy con el valor falso, que es el último. Entonces, pregunto si, abro paréntesis, lo que está en P6 es mayor o igual, que en este caso es 81.
punto y coma. De ser así, entonces sería una B. De lo contrario, tengo que preguntar nuevamente si lo que está en P6 es mayor o igual que 71, entonces va a ser una ABC. De lo contrario, sigo preguntando si lo que está en P6 es mayor o igual que 61, entonces sería una D. Abro comilla, cierro comilla. De lo contrario, ya después de la D ya no hay más nada. Después de la D es un fracaso. Entonces, automáticamente ya le pongo que el estudiante tiene es una F. Y ahí entonces voy a cerrar mis paréntesis. Pero tengo que considerar cuántos paréntesis tengo abiertos. Aquí hay 1, 2, 3, 4 paréntesis. Entonces lo mismo, 4 paréntesis debo de cerrar. 1, 2, 3 y 4 paréntesis. Ahí le doy el enter. Ahí ya me puso el valor, ¿ve? La nota es una B. Vamos a calcular el del otro estudiante, que no nos interesa tampoco la cédula. Y veamos entonces cuál fue lo que sacó ese otro estudiante en el parcial. Dice que en el parcial sacó 46 puntos. Y que en las asignaciones, en la primera sacó 25, 79 en la siguiente. En la tercera sacó 35 puntos y en la última sacó los 100 puntos. Hay que calcularle cuál es el valor. Pero en el semestral sacó 73 y en el proyecto sacó los 70 puntos, ¿ya? Pero tuvo también una asistencia de 12 clases. Veamos entonces. Fíjense, denme 2 segunditos. Ok, veamos entonces. ¿Podemos nosotros arrastrar, si ya tenemos un cálculo arriba, podemos arrastrarlo? No podemos arrastrarlo. Fíjense lo que va a pasar. Nos da 0. ¿Pero por qué? Porque nosotros estamos trabajando con constante. El 20% es una constante, 54 también es otra constante. Deben 2 segundos. Ok, como le decía, son constantes, por ende nosotros tenemos que trabajar con ese resultado y estableciendo que es constante. ¿Por qué decimos que es constante? Porque el 20% lo da el profesor y el valor de 54 puntos también lo da el profesor. Lo mismo con las asignaciones, el 25% lo da el profesor. Igual los valores que van a tener cada asignación, eso lo da el profesor, ¿ya? Entonces, esos valores son constantes.
Entonces vamos a establecer el valor constante, lo que está en D4, que es el porcentaje. Entonces le ponemos en un antes y en un después el signo de dólar y también el constante en el otro, que es el valor que da el profesor, en este caso que son 54 puntos el valor del parcial. Ya establecimos que esos son constantes. Le damos el enter. Ahora sí vamos a poder arrastrar el valor. Ya automáticamente entonces se genera. Lo mismo entonces hacemos con este. El 25% es donde está la I4. A esta le pongo entonces que es constante. Y también todos los valores, ¿verdad?, que tiene cada una de las asignaciones. Entonces le ponemos que es constante. 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 Le damos el enter y ahora podemos arrastrarlo. Igual acá lo ponemos que es constante. Y lo arrastramos. Constante. También en el L5 va a ser constante. Le damos el enter y lo arrastramos. También lo hacemos con la asistencia. Ponemos el signo de dólar para establecer que el campo que está ahí o el valor que está ahí es un valor constante. Arrastramos. Sin embargo, para la nota, esos sí no son valores constantes. Si se fijan que están en la fila de los mismos estudiantes, entonces ese sí lo podemos arrastrar. ¿Ya? Igual acá en el valor de la nota lo arrastramos. Y ahí tienen ustedes su cuadro completo, ¿verdad? Vamos a ajustarlo, de la calificación de la nota semestral. Ahora sí es momento de nosotros establecer entonces nuestro título con respecto al cuadro, ¿ya? No de que hacer un título centrado al ojo, no hagan eso, ¿ah? Desde el inicio hasta el final del cuadro, en la primera fila, hasta donde queda el cuadro, yo voy a seleccionar todo eso y le voy a dar combinar y centrar. Y ahí entonces escribo la Facultad de Ciencias de la Educación. Educación. Igual para la segunda línea, hago lo mismo. Selecciono hasta donde está el cuadro, al inicio, al final del cuadro, y le doy entonces combinar y centrar, y ahí pongo la licenciatura en educación primaria. Y ya queda entonces centrado el título con respecto al cuadro. Y ustedes pueden ir ajustando, ¿ya? Importante esta parte, esta sección de ir ajustando los valores para que las columnas no vayan a quedar tan grandes. ¿Ok? Preguntas hasta aquí. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? Ok, voy a dejar de compartir.